Buenas noches con todos, bendecidos que sean del Señor por estar conectados a este estudio bíblico de Primera de Corintios que estamos siguiendo desde hace unas semanas atrás. Le damos gracias a Dios por la oportunidad de compartir su palabra con ustedes y una bendición. Y quería mencionarles, la fidelidad no son impulsos momentáneos. La fidelidad se muestra justamente manteniéndose firme a través del tiempo. Les digo esto porque todos queremos ser fieles al Señor. Todos queremos que se nos consideren personas fieles, ¿verdad? Pero mucha gente dice, yo quiero ser una persona fiel, así que a partir de ahora voy a ser una persona muy fiel para escuchar los estudios bíblicos, para seguir mis estudios bíblicos, voy a ser muy fiel. Y eso les dura 2 o 3 semanas y después viene la infidelidad. Viene cuando comenzamos a dejar de lado en segundo lugar las cosas del Señor. Les invito a ser fieles al Señor. Y para eso se necesita responsabilidad, consagración, disciplina, para poder seguir estudiando la palabra y congregarse y asistir a tu iglesia y escuchar el mensaje de Dios. Hermanos, que seamos fieles. Él siempre es fiel, nuestro Dios siempre es fiel, aunque nosotros le seamos infieles. Pero les bendigo a todos los que están siguiendo con fidelidad estos estudios de Primera de Corintios. Voy a invitarles a orar para empezar nuestro estudio del día de hoy. Señor, gracias por tu mensaje y por tu palabra que vamos a escuchar el día de hoy. Pedimos que seas tú quien dirija el estudio, que edifiques a tu gente, a tu pueblo, que los edifiques con tu palabra, no con pensamientos humanos, sino que realmente tu palabra nos edifique y nos bendiga. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Les invito a abrir su Biblia en el libro de Corintios, Primera de Corintios, en el capítulo 13, que es el que nos toca estudiar hoy. Primera de Corintios, capítulo 13. Vayan buscándolo. Mientras tanto, quiero decirles que para comprender bien esta porción de la Escritura, que es un capítulo muy conocido, Primera de Corintios 13 es el capítulo del amor. Entonces es un pasaje muy, pero muy conocido, pero para entenderlo bien, para interpretarlo correctamente, de acuerdo a la Escritura, hay que entender que el capítulo 13 está en medio de 2 capítulos, del 12 y del 14, ¿no? Y la semana pasada estábamos analizando el problema que había en Corintio. Y esto es importante porque nos da el contexto necesario para entender el capítulo 13. Y el contexto de Corintio lo encontramos en el Primera de Corintios capítulo 14. ¿Ya? Primera de Corintios, vamos a leer Primera de Corintios capítulo 1. Primera de Corintios capítulo 1. Versículos 4 al 7. Los ayudo poniéndoselos en pantalla. Primera de Corintios 1, versículos 4 al 7. Y dice: Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Este pasaje que acabamos de leer nos indica qué tipo de iglesia era la iglesia de Corinto. En el versículo 5 nos dice:
en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Y el versículo 7 es la clave. De tal manera que nada os falta en ningún don. Nada os falta en ningún don. La palabra don en el griego es carisma, de donde se deriva la palabra carismático. Entonces, estamos en la iglesia de Corintios frente a una iglesia de corte carismático, ¿ok? Ahora, esta iglesia de corte carismático tenía un problema, lo vimos la semana pasada. Para eso nos vamos a Primera de Corintios al capítulo 14. Busquen por favor Primera de Corintios capítulo 14. Y vamos a leer los versículos bíblicos para que entendamos el problema que enfrentaba la iglesia de Corinto. En el versículo 2 nos dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. El versículo 4 nos dice: el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Versículo 6 dice: ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Versículos 13. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Y el versículo 14 dice: porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. El versículo 18 dice: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Versículo 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Versículo 27. Pero si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y el versículo 40, pero hágase todo decentemente y con orden. Hermanos, yo sé que muchas iglesias van a tratar de manipular la escritura para salir airosos de la exhortación que Pablo hace en el capítulo 14. Pero si somos honestos, y no tenemos que ser muy inteligentes, pero basta con que seamos honestos, todos los versículos que acabamos de leer muestran sin lugar a dudas que uno de los problemas de la iglesia de Corinto era el mal uso y la mala enseñanza sobre el don de lenguas. ¿Ok? O sea, yo puedo leer el capítulo 14, puedo torcerlo, puedo manipularlo, puedo hacer lo que quiera. Pero una persona honesta que lee el capítulo 14 dice: caramba, la iglesia de Corintio tenía un problema, era una iglesia carismática, llena de dones, pero tenía un problema muy fuerte y muy grande con el don de lenguas, el uso, el mal uso y la mala enseñanza del don de lenguas. Obviamente, por lo que acabamos de leer,
Y vamos a repasar algunos versículos que acabamos de leer para que descubramos el problema. Dice, versículo 4, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Es decir, si yo estoy orando, pero nadie me entiende, entonces se supone que me estoy edificando yo solito, porque nadie me entiende. Entonces había un tipo de actitud egoísta. Yo hablo en lenguas y no me importa si la gente me entiende o no. Luego dice, por ejemplo, el versículo 13, ¿no? Por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla, ¿no? Porque nuevamente, si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Muy bien. Versículo 23 es clave. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? O sea, había una actitud egoísta. Yo hablo en lenguas y no me importa si me entienden o no. Y la segunda cosa es que todos querían hablar en lenguas y todos hablaban a la vez. Yo lo he visto esto en iglesias, donde el pastor delante le decía a su congregación, hermanos, oremos a una sola voz, decía, oremos a una sola voz. Y todo el mundo comenzaba a gritar y todo el mundo comenzaba a orar en voz alta, cada uno por su lado y todo el mundo orando a la vez. Y muchos de ellos orando en lenguas también. Entonces dice, si toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, y todos, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Efectivamente, la gente que entra a este tipo de iglesias dicen que están locos, ¿no? Y por último, Pablo pide orden. Dice, si habla alguna lengua extraña, sea esto por 2, o a lo más 3, por turno, y uno interprete. Y el versículo siguiente dice que si no hay intérprete, que calle en la congregación. Y el versículo 40, que hágase todo decentemente y con orden. En otras palabras, el problema de la iglesia de Corintio, todos querían hablar en lenguas al mismo tiempo, no había intérpretes, nadie entendía lo que el otro le decía, y la gente tenía una actitud egoísta diciendo no me importa si me entienden o no, y esto producía un tremendo desorden. Y por eso Pablo dice, hágase todo con decencia y con orden, y no con indecencia y desorden. Y por toda esta confusión que acabamos de leer en el capítulo 14 de Corintios, Pablo en el capítulo 12, que lo terminamos de estudiar la semana pasada, va a hablar de este tema. Va a hablar de este problema con el bendito don de lenguas, ¿no? Y va a hablar y va a decir, por ejemplo, que el cuerpo es uno solo, aunque hay muchos dones, hay una diversidad de dones, el cuerpo es uno solo. Pablo en el capítulo 12 va a decir que todos somos miembros del cuerpo, pero que cada uno tiene funciones diferentes, ¿no? Pablo va a decir claramente en el capítulo 12 que todos no podemos ser un ojo, que un cuerpo no puede ser todos los miembros ojo o todos los miembros mano. Lo va a decir claramente, ¿no? Que todos no podemos tener el mismo don. Y aunque tengamos diferentes dones, no por eso el cuerpo de Cristo se disuelve, al revés, justamente porque tenemos diferentes dones es que conformamos la unidad del cuerpo de Cristo, ¿ok? Entonces, en conclusión, Pablo va a estar tratando de demostrar que el don de lenguas no es un don para todos. Yo he escuchado, hermanos, a personas que han tratado de demostrarme lo contrario y decirme que existen 2 tipos de dones de lenguas, uno para la iglesia y uno individualmente. Eso es un invento. Quien haya estudiado la palabra de Dios descubrirá que eso no existe. Entonces, Pablo añade en el capítulo que entre el 12 y el 14, ¿no?, que los dones básicamente son para servir al Señor, que no son para servirnos a nosotros mismos, ¿no? Y acá viene el punto.
el capítulo 13. ¿Ah? El capítulo 13. Porque lo que Pablo va a decir en el capítulo 13 es bien simple. El cuerpo de Cristo, la totalidad del cuerpo de Cristo está compuesto de un montón de miembros individuales, partecitas. Tenemos dedos, tenemos manitos, tenemos ojos, tenemos oídos, para que el cuerpo pueda funcionar, teniendo todos diferentes dones y diferentes funciones, es necesario el amor de Dios. Sin el amor de Dios, no importa lo que hagamos, no sirve. Esa es la enseñanza del capítulo 13. El capítulo 13 es importante. Vamos a leer en el capítulo 13 los primeros versículos, versículo 1 al 3, que es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Hoy día solamente vamos a estudiar estos 3 versículos. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El pasaje que acabamos de leer nos muestra 3 situaciones diferentes. El versículo 1, el versículo 2 y el versículo 3 son 3 situaciones bien marcadas y diferentes, ¿no? Ahora, yo quiero que entendamos algo que es importante. El capítulo 13 habla del amor, pero no está en medio de un contexto, por ejemplo, que hable de los problemas conyugales. Como decir, entonces el contexto es los problemas conyugales y Pablo trae a colación el tema del amor, como hablando del amor entre esposos o el amor en el hogar, o el contexto fuese el contexto familiar. No es el contexto familiar, porque si sería el amor a los hijos o el amor fraternal a los amigos, ¿no es cierto? El capítulo 13 está en medio de 2 capítulos que hablan de los dones espirituales. Y esto es importante, ¿no? Porque debemos recordar que el griego es un idioma muy, muy exacto en sus expresiones. Y tienen términos que son muy claros para no dar lugar a confusión alguna. Por ejemplo, si ustedes hablan en inglés y ustedes utilizan la palabra I love you, que se llama yo te amo, yo te quiero, en el inglés se utiliza esa palabra para cualquier cosa. Yo amo a mi carro, I love my car, o I love my dog, yo amo a mi perro, o I love my job, yo amo mi trabajo. Y entonces utilizan el término amor para el auto, para el carro, para el perro, para la esposa y para los hijos. Entonces, cuando uno dice I love en inglés, tú no sabes de qué está hablando. No sabes qué tipo de amor se está hablando. En el griego esto no era posible, porque en el griego se utilizan términos muy específicos que te indican de qué tipo de amor se habla. Por ejemplo, cuando se utiliza el término philos, que se traduce como amor fraternal, ¿no?, en la Biblia, se habla de eso, del amor familiar, del amor de amigos, del amor a los hijos, ¿no?, de ese tipo de amor, ¿no? Cuando se utiliza el término eros, se habla de amor de pareja o el amor conyugal. Es el amor en una relación entre 2 personas que incluyen el área íntima, ¿no? Y cuando se habla del amor ágape, se está hablando del amor de Dios. Está hablándose de un amor incondicional. Es un amor supremo. Es un amor que no depende de las acciones de los demás, ¿no? No depende de las acciones de los demás. Es el amor
que Dios tiene hacia nosotros. ¿Ya? Esto es importante porque todo el capítulo 13 habla del amor ágape, del amor incondicional, del amor supremo, del amor total, ¿no? Y lamentablemente, erróneamente, se ha utilizado 1 Corintios 13 en muchos matrimonios. Es decir, en algunos matrimonios se ha utilizado este pasaje para ser leído. Y a veces se ha utilizado para un poco exhortar o animar a los matrimonios. Este no está hablando del amor humano. El amor humano es condicional. El amor humano es condicional. El amor humano es circunstancial, temporal, conveniente. Suena raro, pero lo que pasa es que Hollywood nos ha vendido la idea de que el amor es algo místico, algo es una ilusión de emociones extrañas, ¿no? No es así. El amor humano es simple. El amor humano es circunstancial, temporal, conveniente. Circunstancial porque te enamoras de la gente que está a tu alrededor, pues. Es decir, si viajas a Japón, te casarías con una japonesa. Si viajas a Suecia, te casarás con una sueca. Si te quedas en tu país, pues te casas con alguien que vive a tu alrededor. Es decir, está a tu alrededor, ¿no? Simplemente es circunstancial, ¿no? La conociste de alguna manera, entonces el amor es circunstancial. Si no hubieras conocido así, la hubieras conocido de otra forma, te hubieras casado con otra persona, ¿no? Entonces ya está. Es temporal, porque la gente dice el amor hay que regarlo porque se muere. Si fuera eterno, pues no moriría, ¿no? Es temporal porque hay que regarlo, ¿no? Y es conveniente porque nadie ama a la persona que no te conviene. O sea, en el fondo del corazón buscas algo, por eso dices te quiero, porque lo que es, te quiero para mí. Entonces, ese es el amor humano. El amor de 1 Corintios 13 no es amor humano, es supremo. Por esa razón es que cuando uno lee 1 Corintios 13 no lo entiende. Cuando lees, por ejemplo, el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Y cuando la gente lee ese texto dice, ¿estás loco? ¿Cómo voy a hacer eso? Yo, en mi matrimonio, yo no puedo soportar todo, ¿no es cierto? El capítulo 13 de Corintios no está hablando del amor humano ni el amor entre parejas. Está hablando del amor de Dios. El amor que Dios tiene hacia nosotros. Y ese amor de Dios es incondicional. El amor de Dios es supremo. Hay un texto que a mí me encanta, que está en Romanos, capítulo 8, versículo 35 al 39. Romanos 8, 35 al 39. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, versículo 38, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este pasaje no está hablando de nuestro amor hacia Dios, sino está hablando del amor que Dios tiene hacia nosotros. Nada nos puede separar del amor que Dios nos tiene. Ese es el amor que Dios tiene hacia mí. Me parece impresionante. Ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, puede separarte del amor que Dios te tiene. Ese es el amor ágape, ese es el amor incondicional de Dios. Así que en 1 Corintios 13
estamos hablando del amor de Dios. No estamos hablando de los amores humanos. Estamos hablando del amor supremo, del amor de Dios. ¿Ok? Así que vamos a analizar estas tres situaciones que se mencionan en Primera de Corintios, capítulo 13. Vamos a empezar con el versículo 1. Vamos a leerlo. La primera situación tiene que hablar con el don de lenguas, obviamente, ¿no? Porque el don de lenguas era el problema que tenían los corintios. Entonces, el primer tema que va a tocar Pablo es el don de lenguas. Y va a decir en el versículo 1, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Para los que no saben, el címbalo eran dos platillos que se utilizaban en las manos, ¿no es cierto? Y se golpeaban. Ustedes han visto a veces cuando salen las bandas a caminar por las calles con sus instrumentos musicales, hay unos que tienen unos platillos grandes y con estos platillos hacen sonar. Entonces lo que está diciendo el texto es que si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser simplemente como un metal que resuena o dos platillos que retiñen, ese sonido estridente de los platillos, ¿no? Que resuenan, ¿no? En este pasaje Pablo menciona dos tipos de lenguas, las lenguas humanas y las lenguas angélicas. ¿De qué estamos hablando? Las lenguas humanas, estamos hablando de los idiomas conocidos. El gran milagro lo encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 7 al 11. En Hechos de los Apóstoles dice, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Este es un pasaje muy precioso porque cuando Pablo habla de las lenguas humanas, está hablando de lenguas normales, idiomas, ¿no? Que se utiliza para comunicarse en las diferentes regiones, ¿no? Pueden ser idiomas, pueden ser dialectos, ¿no? Entonces, aquí se mencionan 15 idiomas diferentes, ¿eh? Entonces, ese fue el primer milagro que hizo el Espíritu Santo. Lamentablemente, erradamente, se ha utilizado el pasaje de Hechos capítulo 2, que habla del Pentecostés, para mencionar que la gente comenzó a hablar en lenguas desconocidas. No es verdad. Lo que pasó es que el primer milagro que hizo el Espíritu Santo fue la evangelización de los oyentes en su idioma materno. O sea, la gente estaba escuchando el mensaje en su idioma materno. Y nosotros los que vivimos en el extranjero sabemos lo que esto significa. Uno está en el tren y escucha muchos idiomas, especialmente aquí en Europa, donde todos los países son multinacionales, multiculturales, y muchas veces son varios idiomas en un mismo vagón. En medio de todo eso, tú escuchas tu idioma materno, el idioma que tu madre te hablaba cuando te daba de lactar, te llama al corazón, y tú reconoces inmediatamente, en medio de toda la bulla, quién está hablando español por ahí. ¿No es cierto? Y entonces el primer milagro del Espíritu Santo fue hacer que la gente pueda hablar en el idioma materno de los oyentes. Lamentablemente, pues ha sido mal enseñado por mucho tiempo, ¿no? El Pentecostés se supone que, Pentecostés, entonces hablas en una lengua desconocida. No, el primer milagro en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 fue
que las personas fueron evangelizadas en el idioma materno que ellos se habían criado. Y entonces de esto es lo que está hablando Pablo, de cuando tú estás en una situación y Dios hace un milagro, te permite hablar en un idioma conocido para evangelizar probablemente a personas que te están escuchando. Yo he escuchado de historias, me recuerdo una historia en la India, que había un predicador que había llegado para predicar en un estadio. El estadio estaba lleno, pero el traductor no llegó porque tuvo un accidente con el auto. Así que el predicador no le quedó otra y salió igual, agarró el micrófono y comenzó a predicar en inglés. ¿Cuál sería la sorpresa? Que a través de los parlantes no salía el inglés, sino salía el hindi, que es el idioma popular en la India. Entonces la gente escuchó el mensaje en hindi y no en inglés. Eso fue un milagro. Entonces de esto está hablando Pablo cuando habla de lenguas humanas. Cuando Dios te da la oportunidad, por ejemplo, para evangelizar a alguien, y tú puedes estar hablando tu idioma, sin embargo la otra persona está escuchando en su idioma materno para evangelización. Pablo menciona no solamente lenguas humanas, sino lenguas angélicas. ¿Ok? Y ahora sí, cuando se habla de las lenguas angélicas, se está hablando de idiomas espirituales, ¿no? Son lenguajes que necesitan traducción para poder entenderse. Es importante que haya traducción e interpretación, porque si no, no sabemos lo que el otro está diciendo. Algo que la mayoría de personas no sabe es que los mormones hablan en lenguas, budistas hablan en lenguas, y hay grupos religiosos hinduistas que también hablan en lenguas. Lo voy a repetir con cuidado para que la gente se dé cuenta de lo que estamos hablando. Mormones, budistas e hinduistas también tienen la práctica de hablar en lenguas. Por esa razón es importantísimo que cuando una persona habla en un lenguaje desconocido, haya intérprete, haya una persona que tiene el don de interpretación para reconocer que el que está hablando en lenguas está hablando a Dios y no está blasfemando contra Dios, ¿no? Yo personalmente he vivido situaciones. En algunas situaciones escuché a una persona que se supone en medio del bullicio y del griterío estaba orando a Dios, y cuando yo me acerco a escuchar estaba adorando a Krishna. Y en algún momento se ha dado que en reuniones donde todo el mundo en medio del bullicio está hablando en lenguas, de repente alguien que tiene el don de interpretación reconoce que alguien en medio del grupo está blasfemando contra Dios en un lenguaje desconocido. Por esa razón es que el usar lenguas en público demanda que haya alguien que tiene el don de interpretar las lenguas para no caer en el engaño del diablo. Ahora, ¿cuál es el problema entonces con el que tiene don de lenguas? ¿Puede usarlo? Claro que sí. Puede usarlo, pero debe tener intérprete. Y el punto es este. Cuando una persona que tiene el don de lenguas dice, a mí no me importa, yo igual voy a hablarlo. ¿Por qué? Porque es mi don y a mí se me antoja, pues, ¿no? Y comienzo a usarlo, no me importa si la gente entiende o no entiende. Por eso Pablo menciona y dice, si yo hablase lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Una persona que por su don, por el don de lenguas, se cree superior a los demás, porque cree que Dios lo ha bendecido con un don
súper poderoso, que son las lenguas. Y no le importa lo que la gente entienda o no entienda. A él le llega. Él suelta ahí nomás. Y que la gente no entienda, no importa. Y ahí está ahí, bla, 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 bla. Y no le importa a la gente. Para Dios, una persona que hace esto, sin amor, para él es como un metal que resuena o platillos que le están reventando el oído a Dios. Eso es lo que nos dice Corintios. Y ahora, si una persona, entonces, yo recuerdo estar una vez en la iglesia, en un culto allá en Lima, y de repente un muchacho extraño, que no lo conocía, llegó, entró, y participó de la reunión, y cuando terminamos la reunión, se me acerca y me dice: buenos días, pastor, buenas noches, pastor, ¿qué tal, cómo está? Soy el hermano no sé qué, no sé qué. Estaba pasando en el microbús, y entonces escuché las alabanzas y me bajé. Me llamo Pedro, no sé cuánto, y hablo en lenguas. Y yo lo miré y le dije: mira, yo soy el pastor Karl Hartmayer y yo predico la palabra y tengo el don de maestro. Y ya está. ¿Cuál es la diferencia? ¿Notan ustedes cuando utilizas el don de lenguas como si fueras un creyente superior? Como si tú estás por encima de los demás porque los demás no hablan. Entonces Pablo empieza diciendo: si yo hablase lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, simplemente como metal, o platillos que le revientan el oído a Dios. Analicemos la situación 2. Esto es para los que tienen y usan los otros dones. ¿Por qué? Porque también puede darse un tipo de soberbia a la hora de usar los otros dones. No solamente el don de lengua, sino los otros dones. En 1 Corintios 13:2 dice: y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Qué interesante, porque aquí Pablo menciona 3 dones que ya hemos estudiado. Para los que están escuchando esta prédica por primera vez, pueden buscar en el YouTube y van en 1 Corintios capítulo 12, hemos mencionado los dones. Y Pablo menciona acá 3 dones. El don de profecía, el don de ciencia y el don de fe. Y entonces lo que Pablo está diciendo es: si no tengo el amor de Dios en el momento de usar mis dones espirituales, nada soy. Ahora, interesante es porque estos tres dones, profecía, don de ciencia o don de conocimiento y el don de fe, son dones que pueden cautivar la admiración de la gente. Especialmente el don de profecía, que estamos hablando. La palabra dice que el profeta, el que trae un mensaje de Dios a los hombres, no es el que inventa tu futuro, ¿ya? No se dejen engañar. No son estos estafadores mentirosos que están yendo por ahí. Sí, que el Señor me ha dicho que te va a pasar esto, te va a pasar el otro. Sino que no estamos hablando de eso. Estamos hablando de gente que realmente trae palabra de Dios para exhortación al pueblo de Dios. Los profetas en el Antiguo Testamento jamás fueron chupamedias de nadie. Los profetas en el Antiguo Testamento no se acercaban para ser adulones, ¿ya? Cuando se acercaban a un rey, le decían las cosas malas que el rey estaba haciendo, ¿ya? Las cosas malas que estaba haciendo. Y si el rey estaba haciendo cosas buenas, no le decían nada. ¿Por qué? Porque hacer lo bueno es lo correcto. Entonces, cuando un profeta iba donde un rey, venía a exhortarlo, a decirle un mensaje de Dios, muchas veces eran mensajes de exhortación. Jamás un profeta fue adulón. Estos profetas de hoy en día que se paran en el púlpito y dicen: el Señor me ha dicho que tu iglesia va a ser lo más grande y Dios va a derramar sobre esta iglesia. No, mentira. Son estafadores. Los verdaderos profetas son los que traen mensajes de exhortación
al pueblo de Dios. ¿Y quién no se ha visto impactado por un gran predicador, ¿no? Si un predicador viene, por ejemplo, y ¡wow! Impacta, la gente queda cautivada. ¡Wow! ¿Qué tal predicador? ¿Qué tal mensaje? Profecía. O por ejemplo, los de misterios y toda ciencia, el don de conocimiento. ¿Quién no se ha visto impactado cuando encontramos un maestro que te explica la palabra con toda claridad? Mensajes que uno no entiende. Y entonces se te los explica de tal manera que tú lo entiendes y dices, wow, qué tal maestro, ¿no es cierto? O el don de fe. Esas personas que tienen fe, dice acá, que tienen tanta fe de tal manera que trasladasen los montes. ¿Quién no quedaría impactado con una persona que tiene esa fe como para trasladar montes? Así que en cualquiera de los casos son dones que impactan, son dones que llaman la atención, son dones que cautivan. Pero Pablo dice, aún así, si tuviera uno de estos dones impactantes que cautivan la atención de la gente, pero no lo hago con el amor de Dios, nada soy. ¿Entendieron? Nada soy. No, yo soy un gran predicador. No, si lo haces sin amor, para Dios no eres nada. Soy un gran maestro de la palabra. No, si lo haces sin amor, no eres nada. Yo tengo una fe que traslada montes. Sí, pero si lo haces sin amor, no eres nada. Esa es la enseñanza de Pablo. Vamos a analizar la tercera situación. Para los que están dispuestos a darlo todo por los pobres y hasta el sacrificio. Yo por muchos años he visto esto porque en realidad la iglesia, un poco la iglesia católica, nos ha dado esta imagen, ¿no? De que el hombre bondadoso es el que se sacrifica, ¿no? Todos hemos escuchado la historia de la Madre Teresa, de Francisco de Asís, ¿no? Que tienen un mensaje altruista. Entonces, que si yo agarro y doy todo por los pobres, ¿no? Y estoy hasta dispuesto hasta morir y ir hasta el sacrificio, entonces soy un mártir de la fe y soy lo máximo. Pero este pasaje dice que si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. De nada, claro, porque cuando una persona hace esto, a veces tiene un interés detrás, como los políticos, como los comunistas, tienen un interés detrás. Los comunistas no es que luchan por los pobres, es que luchan por ellos mismos, ¿no es cierto? Para ellos ocupar el poder, para ellos enriquecerse. Y entonces cuando van hasta el sacrificio, dicen, y el texto de Pablo dice que si lo hago sin amor, de nada me sirve. Tres situaciones distintas. Pero cuando yo veo esto, viene a mí una pregunta. Y es la pregunta que yo me estaba haciendo, ¿no? ¿Cómo podemos amar con el amor de Dios? Es decir, ¿cómo puedo usar mis dones? ¿Cómo puedo sacrificarme? ¿Cómo puedo ayudar a los pobres? Pero con amor, con el amor de Dios. ¿Acaso se puede producir el amor en forma voluntaria? Es decir, puedo levantarme y decir, voy a amar. No puedo. Es como tener hambre, ¿no? Si no tienes hambre, no tienes hambre, pues. Entonces, ¿cómo hago para que en mi vida se produzca el amor de Dios? Y si obviamente no puedo producir el amor de Dios ni pujando ni nada, entonces tiene que haber otro método, otra forma, de tal manera que el amor de Dios brote en forma natural en mi vida, para poder usar mis dones, para poder servir a Dios, para poder sacrificarme por el Evangelio, pero con amor, con el amor de Dios. Tiene que haber algún método. Y para eso vamos a leer un texto bíblico. En Romanos 5:5
Dice, la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. ¿Ok? Y voy a mencionarles 5 puntos. 5 puntos que a mi forma de ver producen ese amor de Dios en mi corazón. En primer lugar, este pasaje que acabamos de leer dice que la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La primera cosa que hay que entender es que el amor de Dios ya ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Cuándo ocurrió esto? Cuando el Espíritu Santo vino a morar en mi corazón. ¿Me entienden? O sea, cuando el Espíritu Santo viene a morar en mi corazón, inmediatamente derrama de su amor en mi vida. Por eso Santiago 4:5 dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? O sea, la primera cosa es que el Espíritu Santo, cuando viene a mi corazón, viene a morar en mi corazón, en ese momento derrama en mi corazón el amor de Dios. ¿Ok? Por eso en 1 Juan dice, nosotros hemos pasado de muerte a vida, en esto sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Es decir, cuando tú ves el amor de Dios en tu corazón, quiere decir que has pasado de muerte a vida. Si no tienes el amor de Dios en tu corazón hacia tus hermanos, es probable que todavía estés en muerte. Porque el 1 Juan es clarísimo. En esto sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué? En que amamos a los hermanos. Entonces, cuando la gente te dice, caramba, pero qué tanta cosa con tus hermanos en la iglesia, eso es un halago, porque te están diciendo que has pasado de muerte a vida. Cuando la gente te recrimina por el amor que tienes hacia el Señor, hacia tus hermanos, hacia la iglesia, cuando te recriminan por eso, te están diciendo, has pasado de muerte a vida. Dale gracias a Dios, porque estás mostrando que has pasado de muerte a vida. Muy bien. Entonces, cuando el Espíritu viene a morar en mí, viene y derrama el amor de Dios en mi corazón. Entonces, el punto 2, ¿mora el Espíritu de Dios en mi corazón? Es la primera pregunta. O sea, si el Espíritu de Dios viene a morar en mi corazón y derrama de su amor en mi corazón, del amor de Dios, entonces, la primera pregunta que tengo que hacerme es, ¿mora el Espíritu de Dios en mi corazón? ¿Mora? Es decir, ¿realmente el Espíritu de Dios mora en tu corazón? Pregúntate. Es bueno, o sea, claro, todos quisiéramos contestar, sí, 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 pero tienes que preguntarte, ¿realmente mora el Espíritu de Dios en tu corazón? ¿Ha entrado el Espíritu de Dios en tu corazón? Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y Juan 14:23 dice, respondiendo Jesús le dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Entonces la primera pregunta que tienes que hacerte es, ¿está Jesucristo morando en tu corazón? ¿Mora en tu corazón el Espíritu Santo? Tienes que preguntarte, ¿no? Entonces no pierdas tiempo. No pierdas tiempo, no le des mucha vuelta al asunto. No te enloquees, no te des mucha vuelta. Simplemente, ríndele tu vida al Señor de una vez. Y dile, Señor, acá está mi corazón. Lléname con tu Espíritu Santo. Limpia mis pecados y dame vida nueva. Y lléname de ti, ya está. No des mucha vuelta. Entrégate al Señor para que el Espíritu de Dios venga a morar en tu corazón. Para que el Espíritu de Dios llene tu corazón, entrégate al Señor de una vez. ¿Ah? Bueno, entonces el punto 2 es, ¿mora el Espíritu de Dios en mi corazón? Punto 3, ¿eres lleno del Espíritu Santo?
Esa es la tercera pregunta. Vamos a Hechos de los Apóstoles 6:3. Dicen: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. ¿Qué significa ser llenos del Espíritu Santo? Es muy simple. Ser lleno del Espíritu Santo es cuando mi corazón anhela recorrer el camino de santidad y al no poder hacerlo por mi esfuerzo humano, entonces clamo a Dios y le suplico que Él tome el control y que llene todas y cada una de las áreas de mi vida. Ser lleno del Espíritu Santo es esa actitud de rendirte por completo, porque no estás satisfecho con tu vida, no estás satisfecho con tu camino de santidad. Sabes que le fallas al Señor, tienes problemas con el carácter, quieres luchar contra eso, pero no puedes, porque te das cuenta que tu carácter es más fuerte que tú. Quieres cambiar, pero no puedes. Quieres vivir en santidad, pero no puedes. Entonces clamas a Dios y le dices: Dios, no puedo en absoluto. Toma tú el control de mi vida. Llena tú cada rincón de mi corazón. Límpiame en tu sangre y lléname todo completamente. Llena mi alma, mi espíritu, mi intelecto, mi voluntad. Lléname completamente de ti para poder vivir de acuerdo a tu voluntad. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Así de simple. Entregarle a Dios el control absoluto de tu vida. Rendirle a Dios el control total de tu vida. Deja que Él haga las cosas. Y entonces, ¿qué pasa? Al darle el control para que el Espíritu Santo aflore en tu vida, cuando Él hace eso, como Él es Dios, aflora el amor de Dios también. ¿Entendiste? Es decir, la pregunta 2, ¿mora el Espíritu Santo? Sí, mora. Muy bien. Ahora, ¿soy lleno del Espíritu Santo? Porque cuando soy lleno del Espíritu Santo, entonces el Espíritu toma el control. Y como Él es Dios, aflora el amor de Dios. ¿No? Del punto 3. Punto 4. Pasa tiempo de calidad con Dios. Hoy en día se critica mucho que a veces los padres llegan a casa y no tienen tiempo de calidad con los hijos. Les compran una tablet o un juego en la computadora para que el hijo esté metido viendo la televisión y los deje tranquilos. Y no es tiempo de calidad. O a veces con la esposa tampoco pasamos tiempo de calidad. Podemos hacer muchas cosas, ir de compras, ir de vacaciones, pero cada uno por su lado. Y no hay tiempo de calidad, ¿no es cierto? Y entonces todo el mundo te exige, te reclama. Hay que pasar más tiempo, pero tiempo de calidad. No es cuestión de pasar más tiempo simplemente, sino hay que pasar más tiempo, pero que el tiempo sea de calidad. Dicen, por ejemplo, para los niños, que un niño siempre recordará a quien estuvo allí, no lo que gastaron en él. Los niños olvidan los juguetes, olvidan la ropa, pero nunca olvidan a las personas que les dedicaron tiempo y les dieron amor. Dicen, quien te ama de verdad, saca tiempo de donde no lo hay para estar contigo. Nunca te ofrece el tiempo que le sobra, ni sus migajas de amor. ¿De acuerdo? Entonces, cuando estamos hablando de gente, estamos diciendo, pasa tiempo de calidad con tu esposa, con tus hijos. Bueno, también pasa tiempo de calidad con Dios. Para muchas personas el devocional o el tiempo a solas con Dios son 5 minutos leyendo un versículo bíblico o un pasaje corto de la Biblia. Creen que por leer la Biblia ya hicieron un devocional. O se ponen a orar con una lista de oración y cuando terminan ya está. Y no es eso lo que Dios quiere. Dios quiere tiempo de calidad con nosotros. Quiere un tiempo que estés a solas, que te relajes, que le cuentes, que te hagas chistes con el Señor si quieres. Pero tiempo de calidad, pasa tiempo de calidad con el Señor. ¿Qué tal si pasamos
tiempo de calidad con Dios. La pregunta, ¿hace cuánto tiempo que no pasas tiempo de calidad con el Padre? Vamos terminando. Punto 5. Darle a la palabra de Dios la prioridad que se merece. Y guardar su palabra nos alinea con el amor de Dios. Guardar su palabra nos alinea con el amor de Dios. Si quieres realmente que el amor de Dios brote en tu vida, vas a tener que darle a la palabra de Dios la prioridad que se merece. Pero no solamente darle prioridad, sino guardarla también. Guardar, obedecer la palabra de Dios, porque eso alinea tu alma para que el amor de Dios pueda brotar. ¿De acuerdo? Hay un texto acá en Primera de Juan que dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. En esto conocemos, ¿no? En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. El que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. La pregunta que la gente se hace es: ¿realmente soy un hijo de Dios? Pregúntate. ¿Guardo la palabra? Pregúntate. Conozco muchos creyentes que a mi punto de vista no guardan la palabra, pero es como que tuvieran la conciencia cauterizada. Ni cuenta se dan. Ni cuenta se dan. Repetimos. ¿Cómo podemos amar con el amor de Dios? Punto 1. El amor de Dios ya ha sido derramado en nuestros corazones. Punto 2. ¿Mora el Espíritu de Dios en mi corazón? Tengo que preguntarme. Punto 3. ¿Soy lleno del Espíritu Santo? ¿Tiene el Espíritu Santo el control absoluto de mi vida, de cada rincón de mi corazón? Punto 4. ¿Paso tiempo de calidad con Dios? Y punto 5. ¿Le doy a la palabra de Dios el lugar que se merece? Porque guardar su palabra es lo que me alinea con el amor de Dios. Espero que el Señor les haya bendecido con este estudio bíblico. Compártanlo con otras personas y que el Señor siga edificando su iglesia para su gloria. Vamos a orar para terminar el estudio. Gracias, Señor, por esta noche, por esta palabra y por esta enseñanza. Ten misericordia de nosotros. Ayúdanos, oh Dios, a que tu amor llene nuestras vidas. Porque tu palabra es clara. Podemos hablar en lenguas, podemos tener profecía, podemos tener toda ciencia, tenemos el don de fe, podemos entregar nuestras vidas para los pobres, sacrificarnos. Pero si no tenemos tu amor, de nada nos sirve, nada somos. Necesitamos de tu amor gobernando nuestro corazón. Y para eso, Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo nos llene por completo. Llénanos, llénanos de ti. Gracias, oh Dios. Bendice tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les guarde y les bendiga. Nos vemos la próxima semana continuando con 1 Corintios capítulo 13, la descripción del amor de Dios. Dios les guarde.